endometriosis es una enfermedad dependiente del estrógeno, definida como la presencia de células endometriales fuera de la cavidad uterina. Los sitios más frecuentes donde se produce la implantación son los órganos pélvicos, el peritoneo, y también puede existir endometriosis extrapélvica. La presentación de la endometriosis puede ser desde lesiones mínimas hasta endometriomas ováricos, o sea, quistes en los ovarios, que pueden incluso comprometer estructuras adyacentes vecinas como pueden ser la vejiga y los uréteres. La fisiopatogenia, o sea, el mecanismo por el cual se produce la endometriosis, no se sabe realmente, pero sí que hay una teoría que se avala, que es la menstruación retrógrada, que es un mecanismo a través del cual se produce el pasaje de células endometriales a través de las trompas y se implanta en sitios ectópicos, o sea, en sitios fuera de su lugar. Esa vía puede ser vascular o la vía linfática. El porcentaje estimado es aproximadamente entre un 3 y un 10% de las pacientes en edad reproductiva, llegando a ser de un 25 a un 35% en mujeres infértiles, o sea, en mujeres que tienen problema de esterilidad. A nivel mundial se podría llegar a decir que 100 millones de mujeres en el mundo pueden padecer endometriosis. Los síntomas pueden ir desde una dismenorrea severa, un dolor pélvico crónico, dispareunia, que es dolor en las relaciones sexuales, dolor periovulatorio, dolor cercano a la ovulación, dolores perimenstruales con o sin sangrado anormal y fatiga crónica. Esos son los síntomas más frecuentes. Las pacientes que tienen dismenorrea severa, o sea, dolor en la regla severo, normalmente suelen ser pacientes que padecen endometriosis infiltrativas, o sea, una endometriosis más profunda. El diagnóstico de certeza es la visualización de la cavidad pélvica por laparoscopia. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que es un método altamente costoso y que lleva una serie de riesgos, con lo cual existen estudios complementarios con los cuales se puede llegar a diagnosticar una endometriosis, que son los marcadores séricos, son marcadores tumorales, que es una analítica en sangre que se suele realizar solicitando marcadores como el CA-125 y el CA-19-9, que la elevación por arriba de las 35 miliunidades te hace sospechar de una endometriosis. Luego tenemos la ecografía transvaginal, que es otro estudio complementario que sirve para visualizar endometriomas ováricos. Probablemente no nos sirva para diagnosticar una endometriosis peritoneal. Luego tenemos la tomografía computada, que la tomografía computada es para valorar endometriomas pulmonares, que es raro que existan, pero puede haber, y endometriosis en cicatrices de pared abdominal. La resonancia también nos aportaría algún otro dato, lo que pasa es que se utilizan en masas ováricas que puedan ser dificultosas de ver por ecografía. Y luego ya hay otros métodos como la hidrolaparoscopia transvaginal, que es instilar suero salino caliente a través del fondo de saco vaginal posterior con una aguja y un endoscopio semirrígido, que inyectas tú ese suero y te permite visualizar trompas, ovario, úteros. Son estudios complementarios, no llegas a un diagnóstico de certeza como es realmente la visualización de la cavidad uterina, que es la visualización laparoscópica de la pelvis, que es la que te permite en un 100% llegar a diagnosticarla. La visualización se realiza mediante una incisión en el ombligo y la introducción de una aguja a través del ombligo con un endoscopio que te permite con una cámara mirar toda la cavidad pélvica. Normalmente este tipo de técnicas te permite diagnosticarlo y resolverlo, o sea, realizar posteriormente el tratamiento. Si se ven lesiones por endometriosis o endometriomas ováricos o endometriosis peritoneal, se puede proceder a resecarlas, o sea, realizar una exéresis de esas lesiones e incluso extirparlas, ¿no? La Sociedad Americana de Fertilidad lo que ha hecho es una puntuación para poder clasificar a la endometriosis en diferentes grados de acuerdo a la localización y a la severidad que tiene la endometriosis. Y las clasificó en endometriosis mínima, leve, moderada y severa. Entonces indicó una serie de puntos y con esos puntos, o sea, la estadificó, por decirlo de alguna forma. Y de esa forma se sabe con esos puntos cuál es la más leve y cuál es la más severa.
Normalmente cuando uno visualiza la cavidad pélvica se encuentra con diferentes tipos de lesiones, lesiones blancas o lesiones más rojitas. Las lesiones rojas te hacen sospechar de una endometriosis activa temprana que puede estar teniendo la paciente ahora, y las lesiones más blanquecinas son como lesiones más antiguas. Está claro que posterior a la cirugía, una vez resecada esa lesión, se manda anatomía patológica para confirmar el diagnóstico de la misma. Sí, el tratamiento es eliminar las lesiones y prevenir las recidivas. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de tratamiento en función de cada paciente. Hay pacientes a las cuales tú le haces un tratamiento sintomático porque son pacientes jóvenes todavía. El tratamiento sintomático es quitar el dolor, utilizar antiprostaglandínicos como ibuprofeno, ketorolac, o sea, antiinflamatorios que te permitan quitar el dolor, pero no cura la endometriosis ni frena la endometriosis. Sin embargo, existen tratamientos hormonales, que el tratamiento hormonal lo que hace induce a la atrofia de los implantes, como pueden ser, incluso interrumpe el ciclo de estimulación sangrado, como pueden ser los anticonceptivos o incluso los progestágenos, una serie de nombres como el acetato de medroxiprogesterona, el diumirena. Son otros métodos hormonales que pueden inducir a esa atrofia de esos implantes. Por lo menos frena la evolución de la endometriosis. Incluso el danazol o la gestrinona también pueden ser responsables de este tratamiento hormonal. Esto entrarían dentro de los tratamientos hormonales. Y luego posteriormente tenemos, los agonistas de la GnRH, que los agonistas de la GnRH inducen a la castración farmacológica de la endometriosis. Esto entraría todo dentro de los tratamientos hormonales, pero realmente el tratamiento quirúrgico puede ser el tratamiento indicado, que es la eliminación de esas lesiones endometriósicas y prevenir recidivas futuras, o sea que la endometriosis vuelva a desarrollarse. Hay dos técnicas que son las que más se utilizan, que es la laparotomía o la laparoscopia. La laparotomía es una cirugía abierta, es abrir la pared abdominal, y la laparoscopia es una técnica a través del cual, todo el mundo la conoce, es una pequeña incisión a través del ombligo, a través del cual con una cámara, con un endoscopio, se visualiza la cavidad. La laparoscopia tiene muchos más beneficios por encima de la laparotomía, porque es una cirugía mínimamente invasiva, menor riesgo de sangrado, una recuperación muchísimo más rápida. Y la laparoscopia podríamos dividirlas de dos formas. Una es haciendo un tratamiento conservador o un tratamiento radical. El conservador consistiría en o drenar el quiste, que no es lo ideal, o realmente hacer una quistectomía, o sea, quitar la cápsula con el quiste para dejar ese ovario, el mayor parénquima sano que se pueda de ese ovario. Y en los casos en los cuales es muy dificultosa la exéresis del quiste, sería drenaje, pinchar el quiste y una ablación, tratar de, con una electrocoagulación, destruir de alguna forma la cápsula del quiste. Eso es en los casos de pacientes jóvenes, donde la gran mayoría de las pacientes que padecen endometriosis son pacientes que luego va a haber que someterlas a un tratamiento de fertilidad. Entonces esas pacientes, cuanto más sea la actitud conservadora, mejor va a ser el resultado. Pacientes ya que posteriormente han tenido niños y tú te encuentras con un endometrioma ovárico probablemente de mayor tamaño, a esa paciente le puedes hacer un tratamiento radical como es una oforectomía o una anexectomía, quitar el ovario o quitar el anejo. Sí que es verdad que el tamaño del quiste es bastante determinante a la hora de hacer, ¿no?, la cirugía. Dependerá un poco de si es menor de 4 centímetros o mayor de 4 centímetros, pero bueno, eso en función de analizando cada paciente se decide cuál es la conducta adecuada. Las pacientes con endometriosis presentan una disminución de la reserva ovárica, o sea, todas las pacientes normalmente más incluso cuando han sufrido cirugías previas, son pacientes que no tienen toda su reserva ovárica, porque son pacientes que ya si se les ha quitado un quiste, la reserva ovárica, por más que se intente ser lo más conservador posible, se quita, ¿no?, algo de parénquima ovárico. Normalmente el número de ovocitos que tú recuperas en paciente con endometriosis nunca es igual en las pacientes que no tienen esta afección. Y sí que está demostrado que son ovocitos que tienen ciertas alteraciones, con lo cual generan embriones que tienen menor potencial de implantación.
ver, las técnicas depende un poco analizando cada paciente, pero sí que es verdad que la inseminación intrauterina, que es la técnica más sencilla, se utiliza en pacientes con endometriosis leves, o sea, endometriosis muy pequeñitas, siempre y cuando tengas en cuenta la edad de la paciente, la reserva ovárica que tenga y el tiempo de esterilidad. Una paciente muy joven con un endometrioma muy pequeñito, tal vez tú puedes decidir realizar una inseminación, pero es verdad que la técnica de elección es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro, ahí lo que hablábamos antes, tal vez el tamaño del quiste es un poco determinante. Si tú te encuentras con una paciente que tiene un quiste de menos de 4 centímetros, lo ideal va a ser empezar por la fecundación in vitro, realizarle primero su tratamiento de fertilidad. Si el quiste es de más de 4 centímetros, hacer una quistectomía por laparoscopia, o sea, quitar el quiste y posteriormente realizar su tratamiento de fertilidad. Como hemos mencionado antes, la fecundación in vitro, que aún estimulando los ovarios te puedes encontrar con ovocitos que estén afectados, con lo cual generarás embriones que tengan menor tasa de implantación que pacientes que no lo tengan. Sí que es verdad que, aunque es el tratamiento de elección, si hay varias fecundaciones in vitro fallidas, el tratamiento posterior es la donación de óvulos, porque estas pacientes tienen la suerte de que su receptividad, su endometrio, no está afectado, o sea que la receptividad endometrial en pacientes con endometriosis es normal, es la misma que la de cualquier paciente.